Listo. Nosotras somos el equipo 4 y estamos integradas por Daniela Culebro, Melanie Giselle, Alondra Guadalupe y Laura Giseli. Nosotros vamos a presentar el tema de la enfermería profesional y la larga transición hacia la profesionalización. Esto se va entre los siglos XVIII y XX. La transición hacia la profesionalización de la enfermería, las revoluciones y movimientos reformistas. Entre las características generales de este tema tenemos que durante los siglos XVIII y XIX se produjeron cambios en los esquemas económicos, políticos y sociales, como consecuencia de una serie de revoluciones que se condicionaron mutuamente: geográfica, industrial, política, demográfica, científica, tecnológica y cultural. Entre las revoluciones tenemos la Revolución Americana y los ideales políticos y sociales de la Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789. La Revolución Industrial trajo como resultado la incorporación de mano de obra y las fábricas. La Revolución Demográfica, que fue a su vez la causa y consecuencia de la Revolución Industrial y del empoderamiento de las condiciones de vida en las zonas rurales. La Revolución Geográfica es consecuencia de la expansión de las potencias marítimas. La Revolución Política y Geográfica, que desde una nueva perspectiva aportada por la Revolución Francesa, concebía a la familia como átomo de la sociedad civil y administración de intereses privados, cuyo papel resultaba esencial para el Estado y el progreso de la humanidad. La familia no personificaba la base de la religión, sino fundamentaba el Estado. También tenemos la Revolución Geográfica, que propició un incremento de la inmigración desde zonas cada vez más alejadas, llegando incluso a establecer familias de otras razas y costumbres en ciudades cada vez más cosmopolitas. También tenemos el progreso de la mujer, la matrona, que era el elemento funcional del hogar y el marco funcional de este. En el Código Napoleónico permitió una mayor libertad a la mujer sobre la materia de herencias y regularizaciones matrimoniales, pero pese a la oleada revolucionaria y los cambios legales, en la práctica, la mujer siguió dedicada al mantenimiento del hogar. La mujer también fue simultáneamente beneficiada y perjudicada con estos cambios inducidos por la ola de revoluciones. Pero lo más importante es esta espiral de contradicciones que se genera en el ambiente revolucionario a finales del siglo XVIII radica en la toma de conciencia de la mujer como tal, como un ser humano, como trabajadora, como madre y como enfermera. En la revolución industrial y demográfica, la familia era la célula social primitiva. Experimentaba todos los cambios que acontecían durante este periodo, que fue un periodo de grandes cambios. En este primer lugar se produjo una desestructuración de la familia, dado que al incorporarse la mayoría de sus miembros a las fábricas, las tareas domésticas quedaron bajo mínimo, resistiéndose la función socializada de la familia, pero sobre todo originaba enormes problemas en las necesidades que cotidianamente se satisfacían en este seno: la alimentación, el vestido, el afecto, el cuidado de los niños y enfermos, el descanso, el sueño y el aprendizaje. Uno de los problemas más agobiantes de esta situación era que los bajos salarios, cuya gravedad solo la superaba la duración de unas jornadas de trabajo extenuantes de 16 a 17 horas. Los hospitales siguen dependiendo en buena medida de la Iglesia, aunque el Estado va a tomar progresivamente el relevo en control de estos. Las enfermeras y los mozos se reclutaban entre capas más bajas y denigradas de la sociedad. La revolución científico-tecnológica y cultural durante los siglos XVIII y XIX es donde la ciencia experimentó un notable cambio. Desde la luz racional aportada por la Ilustración y los enciclopedistas,
franceses al positivismo científico. La participación de la ciencia en las innovaciones, tecnologías que cambiaron la vida cotidiana, fue la consecuencia de esta aplicación de la ciencia al trabajo industrial. En Inglaterra, el empirismo y el utilitarismo filosófico contribuyeron al nacimiento de nuevas escuelas de física, química y tecnología. A este esfuerzo conjunto de ciencias e industrias se deben los avances que durante el siglo XVIII repercutieron en el cambio de la medicina y de los cuidados de la salud. Durante la Guerra de Crimea, Florence Nightingale saca su obra. Esta se desarrolló en la península de Crimea, que está situada en el Mar Negro, en Ucrania, entre 1853 y 1856, enfrentándose Rusia con Turquía y las potencias europeas, interesadas en evitar el desmembramiento del Imperio Otomano. El secretario de guerra le escribió a Florence Nightingale una carta en la que se le solicitaba su colaboración para solucionar problemas sanitarios del ejército británico. Naturalmente, Flores aceptó el reto y fue nombrada superintendente del Servicio General de la Enfermería del Hospital General Británico en Turquía. Esta obra se centró en primer momento en lo poco que los médicos militares la dejaron hacer, dado que se le negaba que ella o sus enfermeras atendieran directamente a los heridos. El primer organismo internacional encargado de la atención de heridos de guerra es la Cruz Roja, fundada por Erin Dunant en 1828 y 1810. Fue un banquero, filántropo y escritor suizo que tuvo ocasión de presentar los horrores de la guerra en el campo de la batalla del Solferino y la destrucción de la ciudad de Castiglione en 1859. Comprobar cómo miles de heridos permanecían en el campo de batalla sin ayuda alguna, decidió a este hombre aplazar su viaje y organizar un servicio de asistencia que improvisó de acuerdo con los escasos medios que él disponía. Con la ayuda de la población civil, él se dedicó a recorrer el campo de batalla y recoger a los heridos. Dunant decidió dedicarse a la creación de un organismo que llenara el vacío existencial en los cuidados de los heridos de guerra, llegando a escribir para contribuir a dicho fin la obra autobiográfica Recuerdos de Solferino, en 1862. La Cruz Roja fue creada por iniciativa de él, como objetivo inicial auxiliar a los militares heridos de las guerras. Más tarde, este objetivo fue ampliado, donde se creó la Convención Internacional de Ginebra en 1899, 1828 y 1849. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre la Guerra de Sección. En primero tenemos la Guerra de Sección de 1861 y 1865, que intervinieron dos tipos de asistentes y enfermeras. Por un lado, varían órdenes de religiosas, que existen evidencia de una docena de ellas, al menos, y por otro, hombres y mujeres laicos, cuyo número se ha calculado en torno a 10,000, más del 80% eran mujeres. En ambos bandos, los servicios sociosanitarios dispusieron de dos tipos de hospitales: los vanguardia o campaña, que se instalaban en cualquier parte cercana al foco del conflicto. El personal de enfermería de estos hospitales acudían de forma voluntaria y espontánea, gentes del lugar, familiares de los soldados, religiosos, entre otras personas. Y los de la otra parte, los hospitales de base o de retaguardia, que se ubicaban en las iglesias, en la capital. Hasta la rotunda del Congreso llegó a ser habilitada para albergar a los heridos. Tenemos la Guerra de Sección, que se basó
Las figuras de la enfermería más relevantes durante la Guerra de Secesión fueron Dorothea Leyden Dix y Clara Barton Dix, que fueron nombradas en 1861 superintendente de enfermeras del Ejército de la Unión. Su labor organizadora quedó plasmada en la dirección hospitalaria, labor que realizó personalmente y delegando en otras enfermeras de su confianza y en la selección y formación de enfermeras. En el contrato que tenían que firmar las enfermeras se estipulaba que debían prestar sus servicios durante un mínimo de 6 meses con un sueldo de 40 centavos al día, más la comida y alojamiento. Entre los requisitos que existían las aspirantes a enfermeras destacaban los siguientes: tener una edad de 35 a 50 años, aspectos sencillos, maduras y con experiencia, preferentemente con estudios superiores, hábitos con pulcritud, seriedad y trabajadoras, certificadas de cualificación en cuidados y en buena moral. El conflicto hispano-norteamericano en 1898, pues habla de la guerra hispana-norteamericana, que fue el desencadenante para que las autoridades norteamericanas comprendieran por fin la necesidad de crear un cuerpo estable de enfermeras militares, ya que los heridos y las bajas causadas directamente por la Fuerza Armada fueron irrelevantes. Sin embargo, los norteamericanos tuvieron muchas bajas por las epidemias disentería, malaria, tifus y toxinfecciones alimentarias. El gobierno norteamericano aprobó la contratación de enfermeras con un sueldo de $30. La Guerra Civil Española. La organización de servicios de enfermeras en frente se caracterizó en ambos bandos durante la Guerra Civil de 1936 y 1939 por la premura de tiempo, la falta de medios humanos y materiales y la escasa infraestructura sanitaria. En el Banco Nacional, para paliar la situación, se organizaron cursos acelerados mediante los que se expedían títulos de enfermeras y damas voluntarias, repartidas ambas en 3 cuerpos: enfermeras de guerra, enfermeras de campaña, enfermeras militares. La sección femenina se había creado en 1933, dependiendo directamente de Falange, y con el tiempo sus afiliadas se especializaron en labores asistenciales. Las 2 guerras mundiales. Durante el inicio de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos enviaron al igual otros países neutrales enfermeras de la Cruz Roja para que atendieran a heridos de las fuerzas contendientes, pero al entrar en guerra en 1917, Estados Unidos tuvo replantearse la cuestión. En 1917 se creó el Comité de Enfermera de Emergencia Nacional con el objetivo de estudiar y desarrollar las mejores estrategias para cuidar a los heridos y enfermos. Estaciones de socorro avanzadas, que se dividieron en 4, fue las estaciones de socorro avanzadas, los hospitales de campaña, los hospitales de evacuación y los hospitales de base. El movimiento reformista y beneficencia. Durante mucho tiempo la miseria, el hambre y la enfermedad y la muerte fueron combatidas por la gente mediante la solidaridad más o menos espontánea, y sobre todo cualquier tipo de desgracia humana solo encontraban explicación y apoyo en las religiones, auténtica fábrica de significados para la vida y sus respectivos órganos institucionales. Concepto de reformismo. Pues el reformismo ha sido definido como aquel método o forma de acción política encaminada a conseguir objetivos políticos limitados respecto a problemas concretos y abandonando al menos provisionalmente toda perspectiva de cambio radical o revolucionario estructura de la sociedad, el Estado y las mentalidades. El reformismo en Europa en el siglo XIX. La ciencia es una actividad que transciende las fronteras a la obra de innovación ingenista
y aportada por Frank y que incluye en la toma de conciencia de los gobiernos y los estados de su responsabilidad en la salud y enfermedad. Suma la obra de higienistas de diferentes países que van a desarrollar la higiene y la salud pública de las sociedades nacionales mediante la realización de estudios estadísticos y demográficos. La profesionalización de la enfermería, la escuela de Nightingale. Al principio, las condiciones de la sociedad victoriana no constituía el mejor caldo de cultivo para que una mujer culta e independiente como Florence Nightingale llevara adelante su principal proyecto, la escuela de enfermería. Sin embargo, fue que Gran Bretaña, donde las mujeres iniciaron su lucha particular por el reconocimiento de sus derechos, a pesar de la moralidad y la pacatería aparente de la sociedad británica de mediados del siglo XIX, había sido aquella misma sociedad lo que había liderado la revolución industrial y hasta cierto punto también había potenciado formas de gobierno mucho más liberales y democráticas que las del resto de Europa. Fuentes de conocimientos y sus mecanismos de transmisión. Los mecanismos de transmisión a partir del siglo XVIII van a radicar en las escuelas y los manuales de enfermería que van a ir apareciendo en Europa y América y la difusión de sus experiencias. Otra importante fuente de conocimiento para la enfermería, aparte de las obras de pioneros en la aplicación de las ciencias sociales y estadísticas al movimiento reformista de la enfermería decimonónica limitada, la mítica Florence Nightingale, la Concepción Arenal, Howard, Leyden Dix, Gore, Fried y un largo etcétera de autoras que han aportado análisis de la realidad hospitalaria y cancelaria de la época que les tocó vivir. Fuentes de conocimiento y sus mecanismos de transmisión. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar del arte y su utilidad. Esto es a partir del siglo XIX, hace acto de presencia del romanticismo por primera vez. Desde el siglo XV se vuelve a mirar cierto cariño a la irracionalidad de la Edad Media. Esto se empieza a ver por el arte y este se va a manifestar por cómo su conceptualidad de la cómo se ama lo oscuro, lo misterio y los sentimientos. En el siglo de la revolución, en el siglo de la revolucionaria y racionalismo de la vida, hace presencia del pensamiento del hombre, en lo que hace con lo que antes de la magia se manifestaba por el pensamiento del hombre, que se decía que era producida como una enfermedad o una que se evitaba la enfermedad. Después de que se habla de la racionalidad y la revolucionario, hace presencia a la definición de la enfermería. Uno de los ejemplos que se manifestó por medio del arte fue la calle Ginebra. Esta es de la Casa de los Locos de Van Gogh. Hace una expresión de por medio de la pintura, una expresión de dolor por enfermedad y muerte. El otro ejemplo es el grito de Picasso. Esta hace una forma de manifestación por medio de una comunicación implícita, explícito o subliminales.
Esto quiere decir que por medio del arte del grito de Picasso, hace como una referencia a la solicitando una enfermera o un donante de sangre, anunciando como una publicidad por medio de esa comunicación. En el siglo XVIII, en la actualidad, hace presencia del cine. Esto se convierte en uno de los medios más apropiados para mostrar una necesidad del humano. Esta hace una forma multidimensionaria como un fenómeno del comportamiento de la situación de salud-enfermedad. Uno de los ejemplos del cine fue la vida de Florence Nightingale. Esta fue expuesta como un documento para hacer una manifestación en la enfermería. En la película se describe como un proceso el proceso que va pasando en la vida de Florence Nightingale para hacer referencia a la enfermería. El siguiente, por favor. El siguiente es reformismo e institucionalismo, institucionalización de la enfermería en España. Esta habla del objetivo del presente apartado, que consiste en demostrar la influencia del reformismo de la enfermería española. Esta se va a centrar en la atención de doña Concepción Renal, que fue una de las primeras en manifestarse de la reforma de enseñanza y regularización. Esta fue una figura principal para el reformismo. Revela otros contextos disciplinarios. Ella es derecho, estudió el derecho asistencial, social, sanidad, sistema penal y beneficencia. Esto es en presencia dentro del panorama de enfermería española. Ella fue la primera en influir con libre enseñanza a la mujer, porque antes solo se enseñaba a los hombres. Entonces ella fue la primera en manifestar la primera presencia de enseñanza. Ella regularizó y modernizó la vida de las mujeres en España. Asimismo, fue valorada como repercusión de la enfermería española en el proceso de la incorporación de la mujer. El siguiente, por favor. El siguiente. El siguiente es reformismo en la evolución histórica de las titulaciones de enfermería en el siglo XIV y principal del siglo XX. Esta es durante el siglo XVI y siglo XVII en la educación, que se orienta a los privilegios de largo siglo. En el siglo XVIII hace un cambio en la que se va a extender hasta el resto de la población. Esta se declaró una programática contenido de textos legales que se encargaban en regularizar los planes del estudio. Esto llega a ser interés de saber útiles de que se hace presencia a las obras de algunos destacados españoles. Esto hace el plan de literatura del estudio, hace un plan del clamor del 1824, el plan de medicina y cirujano de 1820, va a influir por medio de 1807
fue un nuevo embólico por la absolutista. En 1827 se crean los médicos y cirujanos de mayoría y por Real Decreto del 16 de julio de 1817. Los cirujanos sanguinarios fue, aunque ya hemos visto que existe en 1797 y el factor desde mucho antes. Siguiente, por favor. Las primeras escuelas de enfermería en España fue en la Escuela de Enfermería Santa Isabel de Hungría. Esta se fundó por el doctor Rubio Gali, que ha sido embajador de Londres del gobierno de la República. En la Escuela de Enfermería Santa Isabel de Hungría forma parte de un grado técnico científico. El sistema de enseñanza de esta universidad, seguido por dicha escuela, se fundamenta en preparar enfermeras para la asistencia hospitalaria, con presencia de preparación de labor, auxilio e intervención, y curas quirúrgicas. En otra escuela que se fundó fue en la Escuela de Enfermería de Casa de Salud Valdecilla. En 1929 se fundó. Esta fue creada en este mismo año de la Escuela de la Enfermería. Esta es un inicio dirigido al doctor Yusadizaga, el cual escribió 1934 manuales que llegaron a resultar impredecibles a la formación de una enfermera. Esto se trataba de un manual, al igual que la época, con enfoque de medicalización, pero gran valoración técnico, y sirve de referencia a la docencia. En la otra escuela se fue fundada la Escuela Santa Madrona en Cataluña desde el principio del siglo. En presencia del siglo, en 1913 se instituyeron la mancomunidad y provinciales, que se crearon en la sección de administración locales. En 1914 se creó el mancomunicado, que asunto de la coordinación competencia en 4 diputaciones provinciales. El objetivo que se alcanzaba de esta universidad es crear o fundamentar en la Escuela de Enfermería de Santa Ana Madrona, fue hacer un desarrollo en enfermería con los cuidados intencionados con que se quería enseñar. La enfermería era los cuidados del enfermo, los auxilios y los roles de la enfermera. Siguiente, por favor. La influencia de la Cruz Roja de la enfermería española. En el siglo XVIII, Europa ha florecido en la amparo de la indisciplinada industrialización y el desarrollo de los económicos. Esta es para comprobar era conciencia social. Si bien no resultaba el bien para mantener la paz, esta se va a fundar la Cruz Roja se funda el
22 de El 22 de agosto de 1864, con la presencia de 11 países, en el cual el mínimo del año es organizado del Comité Nacional de la Cruz Roja Española. El siguiente, por favor. La reformismo en la enfermería española, la figura y la obra de Concepción Arenal. Como les vuelvo a decir, Concepción Arenal nació el 31 de enero de 1820. Ella fue una experta en derecho, pensadora, periodista, poeta y autodramática española. Ella se centraba en la sociedad, enfermera. El reformismo también se fue centrado. El reformismo en la enfermería española tuvo como un mínimo de exponentes en una mujer del siglo XIV, que se dedicó a realizar porneracidades, análisis en la realidad social, benéfica y penitenciaria de Emocionada y Concepción Arenal. La enfermería española del siglo XIV se fue caracterizando por una extremada pública. Esta ofrece la medicina, la panorámica de la mujer dedicada a la enfermería. Esta es comparada con una imagen de las criadas de escasos conocimientos culturales y miserables recursos económicos. El siguiente, por favor. Esta es en la situación de la enfermera española, un análisis del sistema hospitalario. En algunos hospitales de baja cuidado de los enfermos, bajo la responsabilidad de una enfermera que actuaban con alineación apenas conocimientos técnicos y la mayoría de los casos sin saber leer ni escribir. Concepción Arenal, desde su sección en la calidad de España, corresponde al abril de 1871. Se decía que antes del año, se decía que cuando una enfermera tomaba una responsabilidad con los pacientes, era como solo cuidados y cuidados básicos para un paciente. La enfermera tenía no eran tan enseñadas en ese tiempo para un cuidado más avanzado que lo que antes estamos viendo. Concepción Arenal hablaba de que teníamos que tener tenía la enfermera una falta de cuidado de la asistencia, una honestidad, aseo o un orden o una mala alimentación. Eso se decía que antes había una falta de cuidados en los pacientes. El siguiente son los deberes domésticos y las actividades de enfermería. Es un estudio comparativo de la realidad en la realidad doméstica sanitaria. Se denominaba estos principios utilización por Arenal para analizar el sistema hospitalario. Coinciden con los deberes domésticos de la mujer
de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, según Carden, de virtud doméstica de la mujer se ponderaban según 3 principios fundamentales que debían observar toda mujer al frente de una casa. En Concepción decía que una mujer que estaba en cosas domésticas, se decía que teníamos que tener un principio fundamental de orden, aseo y economía. Entonces, eso también se relacionaba con el principio fundamental de una enfermera, como un orden hacia el paciente, un aseo hacia el paciente y una economía. Economía se le podía decir que el estado del hospital que se hacía en esos tiempos. No había en esos tiempos una economía o una estabilidad hospitalaria para atender a un paciente en un estado estable. Los deberes, también decía que se decían que tenía que haber la mujer tenía que tener sus deberes domésticas, su comida, su vestido y su limpieza de la casa. Siguiente, por favor. Ok, yo les voy a hablar sobre las actividades de enfermería en el Hospital de Beneficencia. Esta dice que es una relación entre las actividades domésticas y lo que son las tareas del área de enfermería. Es un receso en las responsabilidades, en lo que son cargos y áreas de influencias. Eso se da más en la de las hermanas de caridad. Tenían una relación suficiente y eficiente con la incorporación de enfermeras laicas y además funcionaban en menor rango, por así decirlo, dado a su escasa preparación, ya que tenían un poco de preparación o no tenían absolutamente nada de conocimiento. En la ciudad de Alicante, las hermanas de caridad seguían al mando de las dependencias del hospital, que en ese tiempo era San Juan de Dios, y en pleno sexenio revolucionario, que fue en 1873, la superiora de las Hijas de la Caridad se quejó por medio de un escrito que fue remitido al director de la Comisión Provincial, que el exceso de trabajo que era desempeñado por las enfermeras de dicho centro era demasiado. Y fue hasta 1876 pues, que se veían las prácticas y se iban haciendo sin ninguna reglamentación adecuada, no seguían ninguna normativa académica que podía regir todos sus lineamientos. Por eso habla claramente sobre la relación que debe de tener cada una de estas partes para hacer un buen trabajo. Lo siguiente. Las prácticas clínicas de enfermería en el marco del sistema benéfico. Habla sobre la enseñanza libre, de que hay 2 tipos de prácticas o practicantes, que son los practicantes honorarios y los practicantes meritorios. La enseñanza libre en sí es enseñanza libre respecto a tu área y a tu cargo, como tú puedes manejar, pero igual siguiendo las normas. Los practicantes honorarios eran aquellos que, a pesar de haber concluido sus estudios y estado con un título, solicitaban realizar las prácticas para perfeccionar lo que son sus conocimientos, para reforzarlos y así ir introduciéndose en la rama hospitalaria.
con el único objetivo de reunir méritos, poder estar en óptimas condiciones a lo que eran las plazas. Y uno de ellos es Antonio Campos, que es practicante de medicina y cirugía, quien solicitaba permiso para asistir a las visitas facultativas con el objetivo de perfeccionarse profesionalmente. Las prácticas meritorias eran para que pudieran ser admitidos en la realización de prácticas hospitalarias. Estos necesitaban estar matriculados en la carrera de practicantes para así poder tener como una cierta preferencia para que pudieran estar en los cursos, para poder aprobarlos. Esto se comenzó a inicios del siglo XX. La comisión llegó a justificar la admisión de estos alumnos en prácticas por motivos legales, ya que no se podía negar a la persona interesada a la práctica para aspirar a un título. La siguiente es el proyecto de reforma de la enfermería española presentado por Concepción Arenal. Ella señalaba la necesidad de la unificación y proponía para ello la creación de una escuela de enfermería que expidiera un solo título, con el único objetivo de unificar la profesión de enfermería, que en aquellos momentos se encontraba dividida entre lo que eran practicantes, enfermeros, enfermeras y mozos. Así, perdón, se me fue el internet. Está hablando sobre la Concepción Arenal y su proyecto. Ella lo señaló en 1870, que tenía que haber una unificación para esta creación de la escuela. Y después de detallar profundamente los defectos del personal, se centraba en las causas de los mismos. Lo que decía ella era sobre los vicios de los practicantes, que venían condicionados por lo que era el carácter que tenían, en su mayoría estudiantes de medicina, que no eran profesionales estrictos, sino alumnos en prácticas que el mal provenía de su organización y que no le ponían mucho énfasis a su servicio. Ella llegó a la conclusión de que era muy necesaria y urgente una reforma a la organización de los servicios en los hospitales para que así los resultados pudieran ser mejores, y así ejerció, según su propuesta, puso diferentes facetas de la enfermería para que quedaran reducidas únicamente a dos categorías, que eran categorías profesionales contempladas en lo que era la reforma de enfermería de Concepción Arenal, que era enfermeros, enfermeras, que era la figura que unificaba lo que eran los practicantes, enfermeros y las matronas, y los mozos, que eran encargados de la policía, de las salas y el transporte de cadáveres, así como de lo que era su amortejamiento. El proceso de institucionalización de la enfermería española, que fue del año 1900 a 1936, que era los antecedentes ideológicos, jurídicos y sociales por el Instituto de Reformas Sociales y el Instituto Nacional de Previsión. Tenía el ideal de la humanidad y la realidad social del país, que era una visión armónica, por así decirlo, de lo que era el ideal de la humanidad, según Sanz del Río, que constituyó el elemento del movimiento reformista español. Sin embargo, esto en España hundió sus raíces en la Comisión de Reformas Sociales, que fue en el año de 1883. Esta estuvo encargada de analizar lo que era la realidad social del país. Esta obra culminó en 265 estancias con la creación del Instituto de Reformas Sociales en el año de 1903, y tiene su continuación con el Instituto Nacional de Previsión, que fue en el año de 1908.
Posteriormente, con la aprobación de una serie de medidas que fueron encaminadas a introducir las necesidades sociales, estos como que deficitarían lo que era la nación, y el entramado sanitario institucional mantuvo durante todo ese tiempo una orientación dirigida a lo que era armonizar la actividad de los distintos profesionales implicados en el ámbito sanitario. Este tipo de formación convergente pretendía preparar en materia de higiene social y escolar lo que era puericultura, fundamentos generales de epidemiología, entre otras, a personas que desde las diferentes ópticas de sus respectivos campos profesionales iban a desarrollar una labor complementaria en estas materias. Existen diferentes concepciones de institucionalismo. Nosotros lo interpretamos como es el institucionalismo como un fenómeno de profundas raíces sociológicas. En el siguiente punto está la Escuela Nacional de Puericultura. Esta se creó en 1923, adscrita al Consejo Superior. Para obtener el título de enfermera visitadora, matrona o niñera titulada, bastaba conseguir las materias especificadas para cada uno de los casos. Esta estuvo adscrita al Consejo Superior de Protección a la Infancia, de acuerdo con la Ley de Protección a la Infancia de 1904 y el Reglamento de Puericultura de 1910. Entre sus funciones, la más genérica consistía en extender la acción tutelar del Consejo Superior de Protección a la Infancia y a la salud física de los niños menores de lo que eran 10 años, destacando la lucha contra la mortalidad infantil. Esta institución fue proyectada para ser un centro eminentemente docente y científico. Entonces era encargado de la educación de todas aquellas personas que habían de intervenir oportunamente en los problemas del niño, ya sean embarazadas y lactantes. Las enfermeras visitadoras puericultoras cursaban las mismas disciplinas que los médicos puericultores, que era social y laboratorio aplicado a lo que era la puericultura. Sus funciones se ceñían específicamente al cumplimiento de todas las actividades de asistencia social y lo que era colaboración sanitaria que se les demandaba, se les solicitara. Las matronas puericultoras cursaban estudios relacionados principalmente con asignaturas de puericultura intrauterina, y las prácticas las hacían en las escuelas o en organismos auxiliares, fundamentalmente en lo que era asistencia social. Las niñeras tituladas recibían una enseñanza teórica consistente en un curso muy elemental de fisiología y higiene de la infancia, y el resto eran prácticas constantes en dependencias de lo que eran escuelas, guarderías, laboratorios. El personal docente encargado de la formación de ellos estaba compuesto por profesores auxiliares y también por enfermeras visitadoras y matronas puericultoras. La Escuela Nacional de Salud. Esta se creó en el primer año de la dictadura de Primo Rivera. Mantuvo la orientación integradora dirigida a armonizar la actividad de los distintos profesionales y actores sociales. Su elección constituye un ejemplo más de lo que era la presencia del espíritu institucionalista durante el primer tercio del siglo XX. Este centro educativo mantuvo la orientación integradora, que se dirigía a armonizar la actividad de los distintos profesionales y los actores sociales, sobre todo lo que eran las madres, implicados en sí en lo que era el mundo de la infancia dentro del ámbito sanitario, constituyendo lo que eran sus objetivos como un claro ejemplo de progresar y reestructurar para consolidar el sistema sanitario. Esta institución formaba parte como organismo autónomo de las instituciones eran dependientes de la Dirección General de Sanidad, y tenía, entre otras, lo que era la misión de formar un cuerpo de enfermeras sanitarias y la preparación eventual de un personal subalterno, que sin tener título académico ni profesional alguno, ni constituir parte de un cuerpo, pudiera ser requerido para que prestara sus servicios en instituciones
sanitarias o en centros de investigación y estudios. En eso se encontraban los que eran los preparadores, mozos técnicos, montadores, enfermeros, interventores de producto alimenticio, y se consideraban como objetivo prioritario la preparación de un cuerpo de enfermeras visitadoras que eran de preventoria necesidad en la higiene pública. Por ello, el objeto de especiales cuidados por parte de lo que era la dirección de la escuela, la cual se constata de lo que eran las titulaciones expedidas por la misma Escuela Nacional. La institucionalización de la enfermería española en la Segunda República. Esta era la especialidad o rama de la siguiente gestión de. Esta era la especialidad o rama de la profesión que en sí no estaba muy constituida, pero era el tronco central y común de lo que era la red de las competencias que constituían la profesión de enfermería, con sus tres vertientes históricas, que eran practicante, enfermero y matrona. La situación de ¿cómo les explico? La situación de estos campos siempre se sometió a lo que era muchos cambios, y se encontraba igual lo que era casos donde estaban correlacionados diferentes áreas diversas en lo que eran dentistas, podólogos, matronas, y debido a esto hubo un abordaje de lo que era este tema, porque era complicado hacer una correlación de las diferentes áreas implicadas y así poder evolucionar la enfermería. Entonces la consecuencia más lógica que se pudo ver es que el resultado no haya sido tan eficiente, y por eso formaron parte de las diferentes actividades profesionales de la enfermería fuera de esta. En la siguiente está lo que es la incidencia de la institucionalización en otras ramas de la enfermería, que esta habla de la enfermería de la lucha antituberculosa y la enfermería de la lucha antivenérea. La primera, esta está conforme se fue diversificando el radio de acción de los servicios sanitarios estatales. La enfermería es la anterior. La enfermería se transformó en un sujeto activo y pasivo de una serie de crecientes demandas. Entonces, todo el personal de enfermería que se dedicaba a la lucha antituberculosa procedía de distintas escuelas y tenía diversas titulaciones, que iban desde practicantes hasta lo que eran enfermeras. Durante los años correspondientes de la Segunda República se prestó una especial atención a los problemas específicos de lo que era la tuberculosis, y se desarrolló una obra destinada a mitigar, más no a resolver, los problemas sociales derivados de dicha enfermedad. El personal de enfermería en general y las visitadoras desempeñaron un papel en esta cruzada sanitaria. La enfermería ha venido desarrollando su labor en una ley de 1930, ya que hacía mención y expresaba que las actividades a desempeñar por los profesionales en materia de profilaxis pública y lucha antivenérea se expresaban las 273, en el artículo 273, la necesidad de desarrollar la labor de la investigación de las fuentes de contagio. Esto llevó a la creación de un cuerpo de enfermeras visitadoras para acabar con los focos de contagio mediante una actividad sistemática con coordinación, y así poder crear dispensarios antivenéreos, y tenían que realizar y aprobar unos cursos previos a estos para que así poder apoyar en el ámbito. En la siguiente está lo que es la siguiente.
Está la evolución de los estudios de practicantes, matronas y enfermeras, desde la legalización del título de enfermería hasta la Segunda República. En 1915 se instituyó el título de enfermera por primera vez en la historia de la enfermería española. Siendo a raíz de esta fecha cuando se tiene el comienzo de la evolución de los tres campos principales que hoy pues configuran lo que es la enfermería en el país y que influyen en la decantación de una profesión. Esto en sí es un poco ajeno a sus orígenes, pero es muy importante. En resumen, se puede acabar como señalando que no se deben desvincular las características de lo que eran los profesionales de enfermería del contexto sociosanitario, ya que de estos mismos surgen y se desarrollan los mismos profesionales. En las dos vertientes históricas coincidieron en el año mayor índice de matriculación, fue del año 1927 al 1928. Ambas siguieron tendencias paralelas porque se manifestaron por un descenso brusco de lo que eran las matriculaciones en los años posteriores y la recuperación lenta durante la Segunda República. Las enfermeras, por el contrario, iniciaron su andadura legal como profesión regulada en los comienzos del periodo tratado, que era en 1916 a 1917, que fueron los cursos, y el mayor índice de matriculación no se llegó a alcanzar hasta el último curso, que fue de 1935 a 1936, estando muy por debajo de lo que era su índice de matronas y practicantes. Esta evolución en su conjunto se debe de englobar en el proceso de institucionalización y estructuración de lo que fue el sistema sanitario que se desarrolla en España durante todo el primer tercio de lo que fue el siglo XX, alcanzando su mayor auge en los años de la Segunda República. Y sería todo.